Entonces vamos a iniciar con el tema de la hominización. ¿Qué es la hominización? ¿En qué consiste? Quizás es un tema que ya ustedes han tratado el año pasado o quizás han visto algún documental y tienen una idea de la hominización, tienen quizás una noción de cuál es considerada qué continente es considerada la cuna de la humanidad. Entonces todas esas preguntas, pero todas esas interrogantes que tú tienes las vamos a resolver el día de hoy en esta clase virtual de... Vamos con un recojo de saberes. Vamos a darnos entonces un tiempo de 1 minuto para tratar de responder a los siguientes enunciados que voy a colocar en la siguiente diapositiva. Pregunta, un interrogante para todos en su casita. A ver, ¿qué es la hominización? ¿Qué entiendes por esa palabra? A ver, vamos a concentrarnos ahí en nuestra computadora y pensar qué es o qué se te viene a la cabecita con esa palabra de hominización. Vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué continente crees tú es considerado como la cuna de la humanidad? Entonces vamos a pensar muy así, concentrarnos sin revisar ningún libro ni revisar la web, solo todo lo que tengamos en la cabeza y tratar de responder a esas dos preguntas. Si tienes algún error, no hay ningún problema, ya más adelante en el transcurso de las diapositivas ya iremos despejando cada una de estas interrogantes. Pero antes de ello, vamos a iniciar. Antes de iniciar con nuestra clase, he colocado un pequeño un video donde trata de resumir en aproximadamente 1 minuto en qué consistió la evolución del hombre. Espero que sea de su agrado y con eso daremos inicio a nuestra clase del día de hoy. En esta diapositiva vamos a definir y a conocer un poco acerca del proceso de hominización. Como ustedes saben, el hombre es el protagonista de la historia, pero su aparición y desarrollo en nuestro planeta es más bien reciente. Empezó hace unos 4 millones de años en el continente africano. Su largo camino evolutivo hasta adquirir las características físicas y mentales que hoy conocemos recibe el nombre de hominización. Y este término, y aunque ustedes no lo crean, aún se encuentra en estudios debido a los constantes hallazgos de restos fósiles en África y en otros continentes como Asia y Europa, que nos llevan a replantear los conocimientos que damos por sentado. Por ejemplo, en el mapa, en esta diapositiva les muestro el mapa de África. ¿Y por qué les muestro el mapa de África? Porque sabemos nosotros, o vamos a saber ahora, que África viene a ser la cuna de la humanidad. La hominización se inició en África Oriental, como está señalado en nuestro pequeño mapa, en el Valle del Rift. ¿Y qué países abarca el Valle del Rift? Kenia, Tanzania y Uganda. Es una falla tectónica formada hace 10 millones de años. Interesante. Y que dio su origen a la sabana africana. Los cambios geológicos afectaron a la fauna de la zona
especialmente a una especie de simio antropomorfo, de cuyo linaje nacería el ser humano. Nuestros antepasados tuvieron que adaptarse a las duras condiciones del continente africano, para después adaptarse a otras muy diferentes en su proceso de inmigración por el resto de los continentes. Ahora, les voy a enumerar algunos de los factores que condicionaron a este proceso de hominización. La primera, y muy importante también, es el caminar bípedo y erguido. La capacidad prensil de las manos, que es el pulgar opuesto. La siguiente viene a ser la capacidad craneana, que fue aumentando debido a que el homínido fue mejorando su alimentación. El desarrollo del lenguaje articulado, la elaboración de herramientas, pero no eran cualquier herramientas, eran herramientas de piedra o herramientas de huesos. La diversidad alimenticia y el uso del fuego. Todos estos fueron los llamados factores que condicionaron el proceso de hominización. Ahora, ¿qué son los homínidos? Los homínidos son los antepasados del hombre. Antes de la aparición del hombre, existieron seres que evolucionaban en un camino distinto al de los monos. Sus características humanoides llevaron a los paleontólogos a clasificarlos como homínidos. Vamos a iniciar ahora con el género de los Australopithecus. ¿Qué les puedo indicar acerca de los Australopithecus? Se conoce con el nombre genérico de Australopithecus a una serie de homínidos de aspecto simiesco que habitaron el continente africano hacia fines de la era terciaria, hace unos 3 millones de años. Su capacidad craneal oscilaba entre 400 a 500 centímetros cúbicos. Existen muchas variedades de Australopithecus, que ya les voy a mencionar más adelante, debido a que se extendieron por diversas zonas de África Central. Desarrollaron variedades en su proceso de evolución, dependiendo del entorno donde se desarrollaron. ¿Qué características tenían estos Australopithecus? Una posición bípeda, el de caminar con sus dos extremidades, como se puede apreciar en nuestra diapositiva. Posición erguida y coger objetos para defenderse. Recordemos que aún en este Australopithecus no va a desarrollar todavía ninguna herramienta lítica. ¿De qué Australopithecus nosotros vamos a hablar el día de hoy? De 3 muy importantes: el Anamensis, el Africanus y el Afarensis. Vamos a iniciar con el Anamensis. El Anamensis fue descrita en el año de 1995 por Meay Leakey, quien anunció el hallazgo de un fósil que tenía aproximadamente 4 millones de años. Él nos indica, en este caso Meay Leakey, nos indica que estos restos fueron encontrados en Etiopía y que esta especie vivió en un ambiente forestal y caminaba erguido y presentaba un claro dimorfismo sexual. ¿Y qué es un dimorfismo sexual? Es la variación en la fisionomía externa, como por ejemplo el color, el tamaño entre un macho y una hembra. Luego tenemos el Africanus. ¿Y quién era el Africanus? Fue descubierto por Raymond Dark en 1925 en Town. Al Australopithecus africanus también se le conoce como el niño de Town. Luego tenemos el siguiente, el Afarensis, que fue descubierto en 1974 por el paleoantropólogo Donald Johanson, que lo encontró en Etiopía. En Etiopía, en la zona legendaria denominada del Valle del Rift. Y ya yo anteriormente les expliqué en este caso, qué países abarcaba el Valle del Rift. Eran los países de Kenia, Tanzania y Uganda. Y un dato adicional al Valle del Rift es que en este lugar se encontró la mayor cantidad de fósiles de Australopithecus. Donald Johanson encontró en este caso un esqueleto de un individuo femenino. Por la forma de sus huesos, Johann se dio cuenta que andaba erguida y por lo tanto era un homínido.
al cual le bautizó con el nombre de Lucy. En nuestra diapositiva ahí mostré una pequeña imagen de cómo se creía que era Lucy en ese tiempo, y en la actualidad es considerado el afarensis más famoso. En el siguiente género vamos a ver al género Homo, que quiere decir hombre, pero vamos a hablar del Homo habilis, que quiere decir hombre hábil. Es considerado el primer ser humano debido a su capacidad de moldear la piedra para elaborar herramientas. En esta diapositiva ahí he mostrado ahí un Homo habilis de cómo está trabajando la piedra, y en la parte de abajo se muestra el acabado de esas piedras que fueron usados para desgarrar o sacar las pieles de sus animales. Aunque estas herramientas fueron muy rudimentarias, como se puede ver en la imagen, demuestran su gran creatividad para la solución de problemas. Sus restos fósiles fueron hallados por los esposos paleoantropólogos Louis y Mary Leakey en la garganta del Olduvai. ¿Y el Olduvai dónde se encuentra? Al norte de Tanzania, en el llamado Valle del Rift. En esta zona se encontraron una serie de hallazgos que va a permitir el estudio del origen de la humanidad. El siguiente Homo viene a ser el Ergaster, que vivió entre 1,8 millones de años en Kenia. Y sabemos que Kenia está en el continente de África. Presentó una mayor expansión cerebral que sus predecesores. ¿Quiénes eran sus predecesores? El habilis y los australopitecos. Se dice que su capacidad craneana era de aproximadamente 800 centímetros cúbicos. El espécimen más famoso fue el llamado niño de Turkana, descubierto en 1984 por un equipo dirigido por Richard Leakey. Este hallazgo consistía en un esqueleto de un niño ergaster hallado en el lago Turkana. Gracias a este descubrimiento, hoy se conocen varias características de esta especie. Además, un dato adicional es que se piensa que el Homo ergaster procede probablemente del Homo habilis y sería básicamente la versión africana del Homo erectus, del que sería ancestro. Actualmente se considera que el ergaster y el erectus podrían haber pertenecido a una misma especie debido a su gran en este caso parecido anatómico. El siguiente Homo es el erectus. Fue llamado así por su postura claramente erguida. Sus restos fueron hallados en la isla de Java, en Indonesia. ¿Y dónde, en qué continente queda Indonesia? En Asia. Por el anatomista holandés Eugene Dubois en el año de 1887. Su principal característica cultural es el dominio y el uso del fuego. Se piensa que fue el primer hombre que abandonó el continente africano para aventurarse al continente asiático, y de ahí sus descendientes poblarían Europa. El Homo erectus más antiguo de Europa se ha encontrado en la localidad de Manisi, en Georgia, al sur de Rusia, donde vivía hace 1.700.000 años. Los restos fósiles más famosos fueron encontrados en Java, en Indonesia, y en las cuevas de Choukoutien, en Zhoukoudian, en Beijing, antes Pekín, por lo que se le bautizó como el Homo erectus pequinenses. Ahora, en la siguiente diapositiva les he colocado en este caso un video donde les explico lo importante que fue el fuego para el Homo erectus y cómo eso hizo grandes cambios en su fisionomía y sobre todo el crecimiento de su capacidad craneana. Espero que les guste. Gracias. El descubrimiento más grande para la humanidad fue el fuego. Controlar el fuego para el hombre fue un paso importante para su evolución.
Se cree que nuestros antepasados aprendieron a controlar el fuego hace 500.000 años. El fuego aportó al hombre una fuente de calor, algo primordial en aquella época, ya que en la prehistoria los hombres se morían igualmente de frío y de hambre. El fuego ahuyentaba a los animales y depredadores que acechaban. El fuego iluminaba las cuevas donde vivían nuestros ancestros. El fuego además eliminaba los gérmenes y aumentaba la posibilidad de que los humanos se multiplicaran. Y lo más trascendental, dio el empujón definitivo al desarrollo del cerebro y de la inteligencia del hombre. Gracias al fuego, el hombre primitivo pudo calentar la comida. Al estar más tierna, comía con mayor calidad. Esto provocó la disminución de la mandíbula, dejando un mayor hueco para el desarrollo del cerebro. Además, al comer más carne, el hombre incrementaba los nutrientes que recibía, lo cual ayudaba al crecimiento del cerebro y la inteligencia de nuestros antepasados. El Y en nuestra penúltima diapositiva vamos a hablar sobre el hombre de Neandertal. Sus restos fueron descubiertos por primera vez en 1856 en el Valle de Neander, en Alemania. Su antigüedad sería de 200.000 a 30.000 años. Esta especie se encontró en Europa Occidental. Un dato adicional: hasta hace poco era considerado dentro de la especie de los Homo sapiens, pero investigaciones de ADN recientes permiten a los especialistas afirmar que el Homo neandertal no es como se creía, un antepasado directo nuestro, sino que era una rama paralela en el árbol evolutivo. Los neandertal tenían el cerebro de mayor tamaño, alcanzando 1.500 centímetros cúbicos. Su constitución física era compacta y muy gruesa. Eran más bajos que nosotros, pero tenían una musculatura extremadamente fuerte. Esta especie humana vivió la última glaciación y se adaptó a ella construyendo refugios excavados en el suelo o en algunos casos en las cavernas, donde mantenían hogueras encendidas dentro de ellas. Los neandertal eran cazadores y desarrollaron diferentes herramientas para cortar carne, raspar huesos, afilar madera. A este tipo de cultura se le denominó cultura musteriense, que se caracteriza por el uso de hueso y sílex, que es un tipo de roca. Desarrollaron los primeros entierros humanos, que podrían ser los primeros vestigios de religiosidad. Además, se evidencia el uso de un lenguaje articulado,
Desapareció hace aproximadamente 30.000 años y su extinción coincide con la presencia de una nueva especie en el continente europeo, el llamado hombre moderno o el hombre de Cro-Magnon. Por último, y no menos importante, vamos a hablar sobre el hombre moderno u Homo sapiens, que quiere decir hombre sabio. Los primeros restos fósiles hallados de esta especie corresponden a la región de Dordoña. Dordoña se encuentra en el país de Francia. Fueron excavados por el paleontólogo francés Louis Laert en 1868. Los recientes estudios de ADN mitocondrial postulan que los humanos modernos proceden del continente africano, hace 195.000 años, e irrumpió al continente europeo hace 40.000 años. Hasta hace poco tiempo, los especialistas utilizaban la denominación Homo sapiens sapiens para nuestra especie, para diferenciarla del neandertal, con el cual se creía estábamos emparentados. Pero estudios más recientes de ADN mitocondrial han permitido descartar un nexo genético entre el neandertal y el hombre actual, por lo que el hombre Homo sapiens ha quedado reservado exclusivamente para nuestra especie. Socialmente, el Homo sapiens se organizaba en clanes o grupos familiares, realizaban las llamadas o las famosas pinturas rupestres al interior de sus cavernas, donde representaban escenas de la vida cotidiana y sobre todo la caza. En esta última diapositiva les estoy adjuntando para todos los estudiantes enlaces para que ustedes puedan saber e informarse más acerca de la evolución del hombre. Son pequeños links en los que ustedes pueden acceder si están interesados en el tema y de esa manera poder reforzar nuestro aprendizaje del día de hoy. Espero que sea de su agrado y esto sería todo el día de hoy en el tema del proceso de hominización. Adjunto de esa misma manera un archivo donde les voy a dejar una separata para que ustedes puedan responder a unas preguntas que les he dejado relacionado al tema del día de hoy. Si tienen alguna duda o interrogante, me les hacen llegar en la página del colegio, que yo gustosamente les ayudaré. Muchas gracias. Eso sería todo el día de hoy.